Bueno, este es el video de presentación para el segundo proyecto de Robótica 2 de la pareja conformada por Juan González y Jeffrey Muñoz. Entonces vamos a comenzar explicando el planteamiento general que tuvimos para poder resolver el problema que se daba. Y en este caso, ya que el problema era poder utilizar el robot para que se dirigiera esquivando objetos hacia un punto en específico, se dividió en tres grandes tareas, que es el poder que el robot pudiera esquivar objetos, que el robot pudiera dirigirse a una meta en específico y por último que el robot pudiera utilizar el módulo de la cámara para poder identificar los objetos y también poder identificar el objeto final, que en este caso era el árbol. Después de esto se comenzó con el planteamiento del controlador que se utilizaría y se decidió utilizar un controlador de un PID de aproximación exponencial, ya que este nos iba a dar la velocidad a la cual se iba a acercar hacia el objetivo el robot. Y según utilizando esta velocidad únicamente se iba a tener que sumar a la velocidad a la cual el robot iba a estar esquivando los objetos para poder terminar de hacer el comportamiento como tal, para que pudiera movilizarse. Y también utilizamos tres comportamientos principales, que son el que el robot se moviera a la izquierda, que se moviera hacia enfrente y que se moviera a la derecha. Va, entonces, para poder resolver el problema, primeramente tendríamos que resolver la primera tarea, que es la de esquivar objetos. Entonces, de primero se les activaron 8 sensores, ya que solo necesitamos los sensores de enfrente y no los de atrás. Entonces, del sensor del 0 al 7 están activados, que son los de delante. Va. Después de esto, se activaron las constantes para el controlador del PID con acercamiento exponencial. Entonces, usamos este acercamiento exponencial ya que nos daba bastante detalle acerca de los puntos en los que se iba dirigiendo el robot. Entonces, básicamente, si hay un punto al que se tiene que dirigir, agarrar el dato en el cual tiene que ir a ese punto. Va. Entonces, principalmente, después agarramos, para obtener los balones del movimiento de los sensores, agarramos con el compás, el GPS y la velocidad, y básicamente agarramos con estos dos la posición en la que está. Le hicimos un par de multiplicaciones para obtener el ángulo en el que se dirige y la posición global en la que está respecto a la posición en la que tiene que ir. Entonces, ya con esto, ya teniendo la posición en la que estamos, tenemos un punto al que tenemos que ir. Entonces, principalmente tenemos que esquivar los obstáculos. Entonces, de primero funciona que se dirija al punto, encuentra un obstáculo que se mueva a la derecha o a la izquierda. Entonces, si se tiene que mover a la derecha, que se active el motor a la izquierda. Si tiene que mover a la izquierda, que se active el motor a la derecha. Entonces, para que vaya esquivando los obstáculos. Entonces, encuentra un obstáculo a la derecha, izquierda o recto. Si no hay nada, recto. Entonces, sí, y para que tuviera un poquito más de valor las constantes de los sensores, se le agregó una constante a los sensores, a los valores de los sensores en específico, para que cuando estén los sensores, digamos, un poquito alejados de algún obstáculo, que lo pueda identificar antes, no después. Entonces, que se acerque un poquito y que desde un poquito antes de lo normal, porque los sensores tienen un detalle extra por esta constante, entonces ya lo reconoce y entonces ya anda viendo cómo se puede mover a la derecha o a la izquierda y siguiendo la posición en la que debería de estar. Entonces, con esta recognición de los sensores podemos establecer con una significancia o un factor de seguridad más alto para que se pueda dirigir al punto. Eh, pero eso sí, si los sensores son mejores, más costoso es el sistema. Eso también hay que tener en cuenta. Después,
Lo que se hizo fue que, ya tenemos la velocidad en la que se tiene que dirigir el motor dependiendo de los obstáculos. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que el robot se mueva hacia la posición? Entonces, lo único que se le hizo fue sumarle la velocidad del movimiento de los obstáculos, se le sumó la velocidad del controlador PID con exponencial. Y con esto logramos hacer que el robot se mueva a través de los obstáculos y además de esto encuentre la posición a la que tenga que ir. Entonces básicamente es esto: encuentra un obstáculo, lo esquiva, sigue hacia la posición a la que tiene que ir, encuentra otro obstáculo, lo esquiva y después sigue recorriendo el camino en el que debería de ir. A veces hay problemas en el que el robot se queda trabado, pero eso es más que todo por los sensores, no es por la velocidad a la que donde tiene que ir, ya que la velocidad del PID es muy pequeña, la que le sumamos, solo le hace como una referencia para ver a dónde tiene que dirigirse. Entonces la velocidad que se le suma es bien pequeña, es como 0.01, 0.02. Ya después de esto, tenemos la parte del donde está arribita. Ahí mismo, ahí. Va. Tenemos la parte para detener el robot. Entonces, lo que hicimos fue que establecimos la posición inicial y la posición final en el que está. Sacamos la raíz cuadrada en X y Z y lo sumamos los dos. Entonces hicimos la raíz cuadrada de X, Z o de sus posiciones al cuadrado, la suma de esos dos, y ese era nuestro error. Entonces, cuando el robot se acercara a una posición que esté menor al error que le colocamos, que pare, porque ya llegó a la localidad que debería de estar. Entonces, cuando para, le establecemos que ya estás en el lugar donde tienes que estar. Entonces, movete a la izquierda, gira a la izquierda, más bien, no movete a la izquierda, gira a la izquierda y empezamos la recognición de los objetos. Entonces va a girar hacia la izquierda y ya va a empezar a reconocer objetos. Y cuando encuentre el ID que coincide con el árbol, que empiece a enfocar el árbol. Entonces, si está un poquito movido a la derecha el enfoque, que mueva un poquito los motores a la izquierda. Entonces, para hacer esta referencia, como la cámara tenía 64 píxeles, la dividimos en 32 y 32. Entonces, 32 a la derecha y 32 a la izquierda. Entonces, si estaba menor a 31, que se moviera a la derecha. Y si estaba mayor a 33, que se moviera a la izquierda. Y si era igual a 32, es porque ya está completamente alineado con el árbol. Entonces, que deje de moverse. Y de ahí que tome la foto. Eso sería todo.